Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una conferencia que relaciona los psicofármacos con el abuso del poder. Este es un viejo tema. Ya Aldous Huxley centró gran parte de su famosa obra, la primera, en este asunto y cómo las sociedades podrían ser controladas a través de psicofármacos. Era lo que entonces entendía que era un pensamiento distópico. Se pensaba que era una alucinación de Aldous Huxley. Estábamos aproximadamente en el año 30. Hay otra obra menos conocida del mismo autor, La Isla, donde cambia de planteamiento porque ha tenido una experiencia, o ha tenido una serie de experiencias de alteración de conciencia. Huxley cambia de planteamiento y digamos que ciertas sustancias no van a ser útiles para el ejercicio del poder, sino para lo contrario, para despertar la conciencia. En ese abanico grande nos movemos. Antes de dar paso a los invitados esta tarde, que son Francesco Sandulli, que es vicerrector de Innovación de la Universidad Camilo José Cela, y a Francisco López, que es el ponente de hoy, de esta tarde, y que va a ser presentado por Francesco, sí quería hacer lo ha pedido la directora del centro, un breve recuerdo de los encuentros. Este es el acto número 50, sabéis que empezamos en enero del 2013, y entonces éramos muy poca gente, teníamos una sala para 20, 30 personas, venían científicos, venían psicólogos, terapeutas, siempre se hacía en petit comité. Fue creciendo y hoy es el ciclo consolidado más largo que hay en Madrid, probablemente el más presenciado. Aquellos grandes ciclos de Bellas Artes desgraciadamente no existen. Por aquí han pasado Claudio Naranjo, Fernando Arrabal, Ana María Schluter, Agustín Paniker, Fernando Díez, Paco Peñarrubia, Seija Sandí, Pio Bucetti, Eduardo Noya, Pedro de Caso, Jorge Pineda, el doctor Cacabelos, Pablo Dors, Graciela Figueroa, Jorge Uslan, Loreta Cornejo, Marcela Saldundide, Enrique Martínez Lozano, Victoria Fonseca, Enrique Galán, Irina Mandeikova, Catarina Widmer, Manuel Almendro, Alicia Alonso, José Luis Curbelo, que debe estar esta tarde por aquí, Abdulwahid Martín, Ali Killer, Antonio Gámez, Marley Cuener, Pedro Prieto, Ramiro Calle, Jaime Huigas, Olivier Charlotte. Bueno, es una lista completa, la mayoría de ellos son terapeutas, como sabéis, pero también ha habido científicos, también ha habido artistas, también ha habido historiadores, y agradeceros a todos, agradecer al Centro, a Madrid Destino y al Ayuntamiento de Madrid especialmente la permanencia de este ciclo. Cerraremos el año con dos conferencias, el año escolar, por así decirlo, hasta verano, dos conferencias. En la próxima viene Marley Cuener, que nos va a hablar del poder de la vibración, ella es psicóloga transpersonal, y la última conferencia todavía estamos definiendo el ponente, pero probablemente va a estar dedicada a la aplicación del mindfulness en la psiquiatría española, concretamente en el Hospital Ramón y Cajal. Ya sin más dilación, doy la palabra a Francesco Sandulli, vicerrector de Innovación de la Universidad Camilo José Cela. Gracias. Muchas gracias a lo que es el espacio Conde Duque por albergarnos desde la universidad en el desarrollo de estas ponencias, que yo creo que son enriquecedoras, también en lo que es el posicionamiento de nuestra universidad, que con un nuevo equipo rector queremos estar más cerca de la sociedad. Entonces este tipo de actividades se enmarcan dentro de esta estrategia, ¿no? La ponencia de hoy está relacionada con una reflexión bastante amplia que existe hoy en día en torno al papel de la ciencia y la relación un poco con la moral, ¿no? De encuadrar dentro de un posicionamiento muy relativista que existe hoy en día en relación a este vínculo, ¿no? No tiene mucho que ver, pero desde el punto de vista de reflexión creo que se enmarca un poco dentro de la ponencia que vamos a ver hoy. Hace unos 2 años el presidente Obama me invitó a una entrega de premios a los mejores físicos en Estados Unidos, y entonces pues yo fui encantado ahí a felicitar a estos jóvenes y brillantes científicos, y durante el evento pues se presentaba un poco qué eran los proyectos en los que trabajaban todos estos científicos brillantes de las universidades en Estados Unidos en física, y lo que me sorprendió es que todos los proyectos estaban relacionados con armamento. Y, es decir, los premios a los mejores físicos, a los mejores proyectos en física, investigación física, están todos relacionados
con guerra de galaxias, bombas atómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, te da que pensar, ¿no? Ese tipo de planteamientos, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es el papel de la ciencia? Es verdad que tiene aspectos positivos, pero también tiene sus claroscuros que conviene reflexionar sobre ellos, ¿no? Y también dentro del equipo rectoral, pues hoy en día en la Universidad Camilo José Cela también queremos reflexionar y reposicionar la universidad en relación a estos aspectos, ¿no? Sin más, paso a presentar a Francisco López, que es colega, compañero en la universidad, es el director de lo que es la Escuela Internacional de Doctorado. Me pasó un currículum breve de unas 20 páginas, bueno, entonces lo voy a resumir en una cuartilla. En principio puedo decir que es doctor al cuadrado, porque es doctor en medicina y doctor también en lengua española y literatura. También es académico al cuadrado, porque es académico de la Real Academia de Doctores y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y su labor investigadora se centra sobre todo en lo que es la neuropsicofarmacología, y un aspecto interesante de la neuropsicofarmacología es la historia, ¿no? Es decir, más que estudiar el papel actual de los fármacos, que también lo hace, un elemento importante es lo que es la historia y la evolución de la utilización de los fármacos a lo largo del tiempo, ¿no? Y dentro de este aspecto de la historia, a nivel internacional, es un reconocido ponente lo que es la experimentación biomédica en el Tercer Reich, ¿no? Y las implicaciones científicas, morales y filosóficas de este tipo de actividades durante aquella época un poco oscura en la historia de Europa. Y sin más, dejo la palabra porque él es el protagonista y el verdadero científico hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, Javier Esteban, por tomar la invitación, Francesco Sandulli, por tu presentación, y sobre todo gracias a todos ustedes por perder una tarde de un viernes para venir aquí a oírme hablar de cosas tristes, de cosas oscuras, para oírme hablar posiblemente de los episodios más negros de la historia reciente de Europa, ¿no? El papel de los psicofármacos como herramienta de abuso de poder. Pero fíjense, no como herramienta de abuso de poder personal, sino como herramienta de abuso de poder institucional, lo cual es mucho más trascendente, más peligroso, bastante más llamativo. Todos hemos podido leer en prensa algún colega del ámbito sanitario, aquí me ha comentado Javier que hay muchos psicólogos, algunos psiquiatras. Todos hemos oído y leído en prensa algún colega que ha utilizado las herramientas farmacológicas, los psicofármacos, como una herramienta de abuso individual sobre sus pacientes. Este no es el caso que nos ocupa hoy. El caso que nos ocupa hoy es el abuso programado, programático, institucional de los psicofármacos para hacerse con el control de la población. En primer lugar, yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con estos temas. Me quería hacer esta distinción que hace Baltasarini, uno de los grandes padres de la psicofarmacología, de lo que es un agente psicotrópico, de lo que es un agente psicofarmacológico. Y los agentes psicotrópicos tienen dos acepciones, dos posibilidades de uso. Como tienen ustedes ahí detrás de mí en la pantalla, un agente psicotrópico, un agente psicofarmacológico, pues una herramienta terapéutica para el tratamiento de las enfermedades mentales. Pero por otro lado también puede ser un agente psicoactivo destinado a modificar el comportamiento normal e inducir una serie de alteraciones en la conciencia del sujeto. E incluso un paso más allá, ha habido herramientas farmacológicas que a lo largo de la historia han compartido las dos acepciones. Todos recordamos, por ejemplo, el caso de la heroína. La heroína, lo comentamos también Javier y yo hace un rato, se comercializó por la Casa Bayer en 1898 como un agente antitusígeno y estuvo comercializado durante 15 años. Y en España, precisamente, ni más ni menos que para el tratamiento de la tos de los niños de la población infantil. Hasta que después se demostraron sus connotaciones adictivas, se retiró del mercado y pasó al ámbito recreacional. E incluso en la actualidad tenemos sustancias que se vienen utilizando a nivel terapéutico y también se utilizan a nivel recreacional. Y prueba de ello, por ejemplo, es las famosas ketas, las ketaminas, que tan amplia difusión tienen en la actualidad en el mercado ilícito español.
Si nosotros analizamos un poco para poner antecedentes cómo han evolucionado los psicofármacos a lo largo de la historia, podríamos utilizar esta clasificación extraída de nuestra obra Historia de la psicofarmacología, en la cual nosotros establecemos 4 grandes periodos a lo largo de la historia. Un primer periodo, que nosotros llamamos de psicofarmacología preexperimental, en la cual básicamente lo que utilizaban eran remedios herbales, remedios procedentes del reino vegetal, fundamentalmente el opio. Y esto se ha utilizado a lo largo de toda la historia prácticamente hasta el siglo XVIII. Luego tenemos el siglo XIX, que hemos definido como de psicofarmacología experimental precientífica. En el siglo XIX, sobre todo en la primera mitad, se empiezan a aislar los alcaloides de distintas plantas, se obtiene la morfina, se obtiene la cocaína, se obtienen también distintos derivados de las plantas de las solanáceas, como la escopolamina, la iosefina, y posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, se van introduciendo herramientas farmacológicas de síntesis pura y dura. Entre ellos, en el ámbito de los psicofármacos, por ejemplo, el hidrato de cloral, los bromuro o el paraldehído. Y así nos centramos en el siglo XX, que es lo que nos interesa. Al siglo XX, que podemos dividirlo en 2 partes: primera mitad del siglo XX, segunda mitad. La primera mitad la hemos denominado psicofarmacología moderna, donde está básicamente la introducción de los barbitúricos, el grupo de agentes farmacológicos que lideró el uso terapéutico en instituciones asilares, en manicomios y en la práctica clínica habitual durante la primera mitad del siglo XX. Y posteriormente, en la segunda mitad, sobre todo a partir de la década de los 50, con la denominada revolución de la psicofarmacología, la década dorada de la psicofarmacología, que es la década de 1950, cuando se introducen en clínica los 3 grandes grupos de agentes farmacológicos que aún en la actualidad todos los profesionales sanitarios manejan: antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Y precisamente en esta primera mitad nos encontramos con la primera clasificación de los agentes psicofarmacológicos, que se debe a Louis Lewin, y que publicó en su famosa obra fantástica, donde él clasificaba los agentes psicotrópicos en 5 grandes grupos. Un primer grupo que él llamaba eufórica, es decir, calmantes de la actividad psíquica, donde estarían los derivados del opio, los derivados de la coca. Un segundo grupo que él llamaba fantástica, que correspondería a los actuales alucinógenos, ahí tiene el peyote, el cáñamo índico, etc. El tercer grupo, denominado inebrantia, es decir, sustancias embriagantes, como estaría el alcohol, y agentes que se empleaban en anestesia, cloroformo, el éter, el benceno. Un cuarto grupo, hipnótica, inductores del sueño, donde estarían los barbitúricos, el hidrato de cloral y algunas otras sustancias. Y por último, el último grupo, el grupo 5, el excitantia, donde se incluirían los elementos o los psicofármacos estimulantes, como el café, el cacao, el tabaco. Y fíjense, esta primera clasificación data de 1928. Bueno, pues 5 años después tiene lugar la llegada al poder en Alemania del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, donde va a cambiar la forma de entender el abordaje farmacológico de las enfermedades mentales, y donde nos vamos a centrar como ejemplo paradigmático, el más conocido a lo largo de la historia, entre otras cosas porque es el único que se ha juzgado en juicios, como luego comentaremos, y por tanto es el que más datos ha aportado en relación con el uso ilegal, criminal y abusivo de los psicofármacos por parte de gobiernos, no sería el único caso, como luego veremos también. Por tanto, los barbitúricos, ciertos psicoestimulantes, pervitin, la escopolamina, van a ser utilizados por las autoridades nazis sanitarias y no sanitarias como herramienta de control de la población. Y estos son esos agentes farmacológicos que se emplearon en aquella época, donde tenemos sustancias analgésicas como el piramidol. Ven ustedes ahí distintos barbitúricos en presentaciones originales de la época, de la primera mitad del siglo XX, algún psicoestimulante de tipo anfetamínico como el pervitin, y todas estas sustancias pasarían a englosar esa lista de sustancias empleadas desde el punto de vista de uso ilícito y criminal durante el régimen nazi. Pero es importante tener también presente una cosa. Los nazis llegan al poder en Alemania cuando la ciencia alemana era referente mundial. Ahora la ciencia se habla en inglés. En aquella época se hablaba en alemán. La ciencia se hablaba en alemán. No solamente la ciencia médica, las ingenierías, todo tipo de ciencias se hablaba en alemán. En farmacología, por supuesto, tenemos a los grandes precursores de la farmacología, personas como Oswald Schmiedeber, el padre de la farmacología moderna, como Otto Levy, el descubridor de la acetilcolina,
En Alemania comienzan a aparecer las primeras industrias farmacéuticas, industrias potentes como Merck, industrias potentes como Bayer. En Alemania había un sistema universitario pionero en el mundo, un sistema de habilitación muy parecido al de las grandes universidades europeas en la actualidad, donde se pedía una habilitación a los docentes para poder proseguir su carrera académica. En Alemania había un código de ética médica que incluía ya por primera vez el concepto y el precepto del consentimiento informado, entre otras cosas. Y todo esto se vino abajo con la entrada en el gobierno de ese equipo gubernamental, el primer gabinete del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania en 1933. Y fíjense, lo primero que promulgan es la denominada Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional. El 7 de abril del 33 hacen que dejen sus puestos todas aquellas personas no afines al régimen para que sean ocupados, no solamente judíos, sino otro tipo de personas, para que sus puestos puedan ser sucesivamente ocupados por personas afines a la ideología nazi. Y esto supone, por ejemplo, que en el ámbito universitario, en el que vivimos nosotros, el 55% de los profesores tuvieron que abandonar sus cátedras y sus departamentos. Y a partir de este momento, fíjense, la ciencia académica, junto con el poder militar, junto con la medicina clínica, fundamentalmente la psiquiatría, y junto con la industria, básicamente la industria farmacéutica, comienzan a tejer una red tupida, muy tupida, que hace que se institucionalicen conductas criminales en el ámbito de la salud pública, de la higiene racial y de la investigación médica, donde los psicofármacos jugaron un papel importante y capital. Fíjense también que en julio de 1933 ya el único partido oficialmente legal en Alemania era el Partido Nazi. Tardaron meses en hacerlo. Bueno, pues a esto nos hemos dedicado nosotros. Esto es una de las líneas de investigación del equipo, y esto que tienen aquí es el paper que se publicó allí por el año 2008, que ha sido bastante citado, y en el cual nosotros empezamos a estudiar los usos ilícitos y criminales de los psicofármacos por parte de estructuras gubernamentales, en este caso por parte de los dirigentes del Tercer Reich. Y encontramos 5 usos distintos en el sentido de la conferencia que hoy nos concierne a todos nosotros. 1. El empleo de los psicofármacos en los programas de eutanasia, que comenzaremos a comentar a continuación. Hay varios tipos de distintas fases en los programas de eutanasia nazi. Un primer episodio donde los psicofármacos no se utilizaron, y un segundo episodio, una segunda fase, conocida como de eutanasia discreta o salvaje, donde el uso fundamentalmente de barbitúricos fue muy habitual. Un segundo uso fue el empleo de los psicofármacos en enfermos mentales, pero por supuesto bajo ningún tipo de condicionante ético o moral, sin pedir consentimiento informado, etc. Luego veremos también las connotaciones que esto tuvo. Éticamente, lo más reprobable, evidentemente, es el uso de psicofármacos en sujetos sanos. También se hizo. Sobre todo eran concernidos sujetos que estaban internados en los campos de concentración. Y el cuarto uso es el uso puramente homicida, que también se llegó a utilizar en los campos de exterminio. Y el tercero, que ha sido posiblemente el único que ha sobrevivido al Tercer Reich, es el uso de los psicofármacos como herramienta policial para obtener información extra cuando por otros medios era imposible conseguirlo. Por tanto, nos vamos a centrar en estos 5 usos ilegales y criminales de los psicofármacos como herramienta de poder institucional. El uso de los psicofármacos en los programas de eutanasia. Fíjense, cuando los nazis llegan al poder, está muy en boga en toda Europa, no solamente en Centro Europa, sino también en países escandinávicos, en países de Norteamérica, una corriente pseudocientífica que algunos de ustedes conocerán, que era la eugenesia. La eugenesia era una corriente pseudocientífica que promulgaba el salvamiento del ser humano a través de la limpieza de los genes. Es decir, queremos gente sana que no contenga en su código genético ningún gen que entorpezca el correcto desarrollo y anular ciertas enfermedades de transmisión genética. Claro, en este ambiente eugenésico, los enfermos mentales pues no tenían una capacidad de sobrevivencia muy alta. De hecho, en estos textos que se circulaban por las universidades y por los colegios, donde se plasmaban las corrientes eugenésicas, se hablaba de los discapacitados mentales como, fíjense ustedes ahí, conchas humanas vacías, o como vidas que no merecen la pena ser vividas.
Y el ejecutivo nazi, que en otra cosa no sería muy puntero, pero en el ámbito de la propaganda sí que lo era, puso en marcha unas campañas promocionales y publicitarias de propaganda para hacer entender a la población que estas personas discapacitadas no merecían estar y no merecían vivir y compartir los recursos junto con el resto de la población. Carteles como estos que tienen aquí, en el cual viene a decir que esta persona con una enfermedad genética costará a nuestra comunidad 60.000 marcos del rey a lo largo de su vida. Y dicen, ciudadano, este es tu dinero. O como este otro, en el cual se viene a decir algo parecido, esta carga, donde veis hay un trabajador ario, rubio, fuerte, y que sostiene a 2 discapacitados, esta carga que corresponde a ti, un enfermo, cuesta un promedio de 50.000 marcos hasta alcanzar la edad de 60 años. Pero incluso llegan un paso más allá, y llegan al despropósito absoluto de considerar en esos mismos libros de texto frases como esta que les pongo de forma literal. Dicen, los judíos se parecen mucho a los humanos, pero son resultado de otra evolución. O sea, van anticipando los pasos para el tema de la solución final al considerar ciertas razas como especies que no son humanas. Bueno, así se promulga la Ley para la Prevención de la Progenie con Enfermedades Hereditarias. Y aquí les muestro la orden gubernamental que habilitaba esta ley, que sería la antesala del desastre, y también ese documento firmado por el propio Führer, el 1 de septiembre de 1939, firmado a conciencia, coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial para no despertar suspicacias, y lo que se viene a decir en ese documento firmado por el Führer era lo siguiente: a pacientes incurables, después de una valoración crítica del estado de su enfermedad, les sea permitida una muerte caritativa, una muerte eutanásica. Este es el programa, el nacimiento del programa de eutanasia, conocido como Operación T4 o Acción T4, porque la sede gubernativa de donde se montó todo el programa estaba en esa casa que tienen ahí, cita en el número 4 de la Tiergartenstraße de Berlín. Casa, por otro lado, confiscada a una familia judía, por cierto. Y el Führer encarga, para que monten todo este programa, a 2 de sus máximos colaboradores, médicos de los dos, la organización detallada del mismo. Entre ellos, tienen aquí ustedes a Philipp Bouhler, que era el jefe de la Cancillería privada del Führer, y sobre todo a su médico personal, que era el entonces ministro de Sanidad del Rey, y médico privado de Führer, como les digo, Kahneman. Bueno, estas 2 personas organizan todo el programa de la eutanasia. Pero claro, lo que yo les quiero transmitir a ustedes es que no lo hacen ellos solos. Lo hacen con un equipo de investigadores que eran investigadores punteros de la Alemania nazi. Personas como estas que tienen aquí. Y no estamos hablando de profesionales de medio pelo, estamos hablando de primeras espadas, Estamos hablando de personas como Werner Heide, que era catedrático de psiquiatría en Wurzburgo, personas como Maximilian de Primis, que también era catedrático de psiquiatría, pues todos son psiquiatras, en las universidades de Colonia y Berlín, y por supuesto, el que tienen ahí, al final, que es Karl Schneider, que era el mirlo blanco de la psiquiatría alemana de la época. La persona más prometedora desde el punto de vista científico a nivel internacional, involucrado también en la implementación de estos programas de investigación. ¿Cuál era el modus operandi de los programas de eutanasia? Pues el modus operandi era el siguiente. En las clínicas donde los pacientes estaban ingresados, pacientes discapacitados mentales y físicos, se cumplimentaba un formulario, que es el formulario ese que tienen aquí, donde ese formulario era enviado para ser evaluado y estudiado por un comité de expertos, que estaba integrado por una serie de psiquiatras que revisaban el certificado y decidían qué pacientes iban a ser enviados a algunos de los 6 centros de exterminio, distribuidos por todo el rey. De hecho, fíjense, los psiquiatras marcaban una cruz y la profesión psiquiátrica quedó tan tocada en Alemania después de la guerra, que despectivamente a los psiquiatras les conocían como los hombres de las cruces, los hombres de las X, por su involucración tremenda en los programas de eutanasia. Esos 6 centros son esos que tienen ahí: el centro de Brandenburgo, el de Grafenegg, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg y el centro de Adamar, que es el más famoso, aunque no fue en el que más asesinatos se cometieron. También les muestro en la diapositiva el número de asesinatos que se cometieron mientras estuvieron funcionando estos centros de exterminio. ¿Qué hacían después? Pues falsificar el certificado de muerte. Falsificaban los certificados de muerte y entonces certificaban que los pacientes habían muerto de una enfermedad infecciosa, un accidente cerebrovascular, etc.
De hecho, se conservan algunos de los registros de falsificaciones de certificados de muerte, como este que les muestro, del centro de Adamar, que no dio tiempo a ser destruido. Y lo siguiente queda enviar a las familias una carta de condolencia, que era una carta de condolencia estándar, que la tienen ahí también, la que se le decía a la familia, bueno, pues que su hermano, su padre o su hijo había fallecido de una enfermedad infecciosa y que, por tanto, para evitar epidemias, su cuerpo había sido incinerado. Se le devolvían los objetos personales y aquí acababa la historia. Este era un poco el modus operandi. Ahí tienen la clínica Castillo de Hartheim, donde ven el procedimiento que había para asesinar a los pacientes. Era muy parecido a lo que luego se empleó en las cámaras de gas de los campos de concentración, pero aquí el asesinato se hacía con monóxido de carbono. Es decir, lo que hacían era meter un tubo de escape en una habitación completamente cerrada y asfixiaban a los pacientes con monóxido de carbono. Este es el centro de Adamar. A los pacientes los llevaban en autobuses con los cristales tintados, para que la gente de los pueblos no pudiera ver ese trasiego de sujetos. Claro, luego al final esto trascendió, como luego comentaremos. Esta es la cámara de gas del centro de Adamar. Aquí tienen el horno de incineración, donde se cremaban a los pacientes, y aquí tenéis el grupo de enfermeras que lideraba todo este proceso de eutanasia en este centro que, como les comento, es el más conocido de aquella época. La jefa de enfermeras, Huber, y ese que tienen ahí también es el pasillo de la eutanasia, el pasillo de la muerte. Bueno, lo que está claro es que este sistema fue, digamos, el entrenamiento para la puesta en marcha de lo que posteriormente sería la solución final del caso judío. Es decir, aquí con los pacientes mentales se entrenaron y posteriormente lo llevaron a un nivel exponencial en los campos de exterminio. Y fíjense, los miembros sanitarios de estos centros celebraban como si hubieran vendido el coche número 10.000, en este caso lo que celebraban es la incineración del paciente número 10.000, con fiestas, con bebidas, con acordeones, como si fuera un proceso puramente industrial. Bueno, pues se sabe que en este programa de la eutanasia se asesinaron a 73.000 sujetos. Discapacitados mentales, discapacitados físicos. Y ojo, aquí no estamos hablando de polacos ni de checos, no. Estamos hablando de sujetos alemanes, de compatriotas, al hilo de esos programas de eutanasia que les he comentado. Y una versión más dramática, que era la versión infantil, que se denominó el Kinderaction, donde niños que tenían retraso mental, mongolismo, hidrocefalia, espina bífida, también fueron asesinados. Y aquí sí que se utilizaron los fármacos. De hecho, el director de esta clínica de Adamar lo explicaba en el juicio que se le hizo de esta manera. Y abro comillas, es literal, o sea, son transcripciones del juicio. Mediante la aplicación de X gramos de fenobarbital, un barbitúrico, en la papilla de avena que se les daba en la merienda a los niños era suficiente para que amanecieran muertos a la mañana siguiente. Entonces, con este programa se estima que se asesinaron también a 5.000 niños, también, por supuesto, alemanes, no checos, no polacos, alemanes. Bueno, todo esto acabó trascendiendo, como no puede ser de otra manera. Es decir, asesinar 73.000 personas no es fácil, y esconderlo no es fácil. Entonces, el 24 de agosto del 41 se suspende la acción T4 por varias circunstancias. Entre otras, porque ya había protestas de la población, hubo una homilía famosísima, que era la del obispo de Münster, el obispo von Galen, que ha sido recientemente beatificado, por otro lado, por la Iglesia Católica, que se opuso radicalmente y que lanzó a las masas cristianas en contra de esta operación T4. También coincidió con la operación Barbarroja y el desarrollo de la guerra en la Unión Soviética y el destino de muchos médicos a atender a la población y a los soldados alemanes, con lo cual se detuvo el programa de eutanasia. ¿Pero piensan ustedes que esto acabó con la eutanasia? No. Pasó a otra fase, que es la fase conocida como de eutanasia discreta, porque ya no se hacía en ninguno de esos 6 centros, sino que se hacía en los propios centros sanitarios donde los pacientes estaban ingresados. También se llama eutanasia salvaje porque el número de asesinatos fue bastante mayor. El procedimiento, por tanto, fue asesinar a los sujetos en los propios centros psiquiátricos. ¿Y cómo lo hacían? Pues había 2 métodos fundamentales. Uno, no darles de comer, prácticamente. La famosa dieta E, que era una dieta a base de verduras cocidas, y la segunda era en invierno cortar la calefacción. Entonces morían muchos de neumonía, etcétera, etcétera. Y cuando se quería acelerar el proceso, entonces sí se recurría a los psicofármacos, como luego veremos. En esta segunda fase de eutanasia salvaje o discreta, se asesinaron en Alemania a 110.000 alemanes, enfermos y discapacitados. Por tanto, vayan ustedes sumando y estamos hablando de casi 200.000 alemanes.
aquí sí que se utilizaban los fármacos. Si se quería agilizar el trámite, entonces lo que se solía hacer es dar barbitúricos a dosis bajas para producir neumonías terminales, o si se quería ir más deprisa, inyecciones de aire o inyecciones de escopolamina junto con opiáceos para agilizar la muerte de los sujetos. Tienen otra vez al director de la clínica de Adamar y, por ejemplo, les puedo mostrar que en enero del 45, unos meses antes de que el centro lo ocuparan los aliados, había pedido a la industria farmacéutica 10.000 tabletas de barbitúricos, de Veronal, para continuar ejerciendo estas labores eutanásicas. Los aliados encontraron enormes cantidades de frascos de morfina en las farmacias de estos centros. E incluso las declaraciones del psiquiatra que se ocupó del centro una vez fueron desalojados los nazis, dijo, literalmente, y lo tienen, que de las instalaciones de la acción T4 en Berlín no quedaban huellas, salvo unos 5 kilos cada uno de Veronal y Luminal, barbitúricos, en polvo, que era algo totalmente extraño. Claro, luego se supo en qué se empleaban este tipo de sustancias. Otro ejemplo, en el centro de Messel y Sobragualde. Aquí lo que se hacía era, se seleccionaba a los sujetos candidatos a ser asesinados, se les incorporaba a una habitación de aislamiento y entonces se les daban 10 pastillas de Veronal Luminal, fíjense, 10 tabletas, una detrás de otra, para producirles esa depresión central y esa muerte consiguiente. Y cuando el paciente no colaboraba, porque no se las quería tragar o no podía, entonces les aplicaban una inyección de morfina y escopolamina que acababa con ellos de una forma bastante rápida. Así se asesinaron en este centro a 10.000 pacientes. La escopolamina, para los que no conozcan el tema farmacológico, es un alcaloide que se obtiene de las plantas de las solanáceas, tremendamente tóxico, que se ha utilizado históricamente como fármaco analgésico y anestésico, que se obtiene de cualquiera de estas plantas que les sonarán a todos ustedes, la mandrágora, todo el mundo recuerda las películas de Harry Potter sacando la mandrágora, el estramonio, la belladona, el belenio. Todavía hay intoxicaciones mortales en Madrid. Hace 5 años hubo 2 jóvenes que murieron intoxicados por consumir belenio. Entonces, de estas plantas se obtienen estas sustancias que son unos agentes anticolinérgicos tremendamente tóxicos, que inicialmente producen dilatación de la pupila, midriasis, después vasoconstricción y dosis más altas evidentemente producen una depresión del sistema nervioso central, convulsiones y la muerte del sujeto. De hecho, fíjense, hay un refrán en Castilla que dice: quien toma mucho belenio no le faltará nunca el sueño eterno. Y enveneñarse en Castilla viene a significar también envenenarse. Bueno, pues esto es lo que le aplicaban a estos pacientes. Esta es la escopolamina, por otro lado conocida en la actualidad como droga de abuso con el nombre tan rimbombante de Burundanga. También habrán oído hablar algunos de ustedes. Y este es el testimonio de una enfermera del centro de Kaffenbeuren, donde ellas luego un poco se excusaban en el tema tan consabido de la obediencia de vida. Ellas decían, a los pacientes le dábamos los barbitúricos Luminal o Veronal, si no escopolamina o morfina, le daban una dosis concreta y el resultado final de la medicación era la inducción de un profundo sueño del que el paciente ya no despertaba jamás. Pero ellas se escudaban, y lo tenéis también ahí recogido en azul, en yo recibía la medicación directamente del director, a mí me lo daba el médico, yo obedecía órdenes. Me la entregaba en mano y yo la aplicaba. Esa es la fotografía del último niño asesinado en el hospital de Kaffenbeuren. También hacían fotos previas a los asesinatos. Segundo uso abusivo de los psicofármacos, su empleo como material de investigación. Como les he comentado antes, en 1931, el gobierno prusiano, antes de la llegada de los nazis al poder, promulgó un decreto, unas directrices que se denominaban para nuevas terapias y experimentación en humanos, donde ya se recogía la doctrina legal del consentimiento informado, donde se prohibía experimentar con moribundos, con personas necesitadas económicamente, y estaban tremendamente avanzados. Esto evidentemente pasó a la historia 2 años después, cuando los nazis llegaron al poder. ¿Por qué? Por algo muy importante. Para los nazis no tenía importancia la salud del individuo, para ellos lo importante era la salud del Estado. Entonces se pasa del beneficio para el paciente al beneficio para el Estado. El Estado tiene que durar, el Reich tiene que durar 1000 años, entonces tenemos que curarlo desde los inicios. Y claro, bajo este concepto ya se pueden imaginar ustedes que la experimentación, que la investigación pasa directamente a manos militares. Entonces se conforma como una herramienta, como un instrumento de naturaleza militar, con esas connotaciones importantísimas de poder político y control social.
¿Quién van a ser los sujetos concernidos para proyectos de investigación? Pues qué mejor que esos pacientes que sean candidatos a ser asesinados en los programas de eutanasia, pues sean los pacientes idóneos. Y de hecho, algunos neurólogos famosísimos, como Julius Haller-Borden, los que sean médicos aquí habrán oído hablar del síndrome de Haller-Borden, el síndrome de Haller-Borden, un neurólogo potentísimo, todavía se estudian los libros de neurología. Bueno, pues él decía algo tan dramático como esto. Si los enfermos tienen que morir, si tienen que morir en cualquier caso porque los van a asesinar, por la valoración pericial de uno de mis colegas, ¿por qué no utilizarlos en vida o tras su muerte para investigar? Entonces, hubo bastantes experimentos a este nivel, pero claro, los nazis fueron muy listos también de otra cosa, que han destruido documentos. Entonces, han trascendido pocos, algunos han trascendido. Por ejemplo, es un proyecto de investigación sobre distintas formas de retraso mental y epilepsia que fue dirigido por ese mirlo blanco de la psiquiatría alemana que fue el profesor Karl Schneider. Entonces, el objetivo era seguir a los pacientes concernidos por el programa de eutanasia, hacer un buen seguimiento, una buena historia clínica, hacer un buen diagnóstico, darles las herramientas terapéuticas pertinentes y en un determinado momento, tras el asesinato, pues obtener sus cerebros y hacer un estudio anatomopatológico del cerebro. Y existe confirmación de que utilizaron 194 cerebros de pacientes enfermos a los cuales asesinaron expresamente para sus proyectos de investigación. Es más, esto era potenciado por las autoridades no sanitarias. De hecho, existe una carta de un asesor del programa Paciente 4 en la que dice que no debe perderse esta oportunidad, es decir, de utilizar la T4 como una herramienta de investigación desde la perspectiva fundamentalmente terapéutica. Es más, Karl Schneider también montó un laboratorio de investigación donde se investigó distintos temas de esquizofrenia. Hay poca constancia, pero existe, donde se experimentó con agentes farmacológicos, con electroshock, y donde, por cierto, estuvo trabajando uno de los más infames médicos del régimen nacional socialista, que fue el profesor Menek, del cual luego hablaremos. Pero como les decía, los nazis fueron unos expertos, sobre todo, en destruir documentación. Entonces, antes de que llegaran los aliados, no solamente en los centros de exterminio, sino también en las propias universidades, y en la industria farmacéutica prácticamente destruyeron toda la documentación que luego permitiría el poder imputarlos. De hecho, luego veremos que en los juicios de Nuremberg muchos salieron de rositas, porque no había pruebas incriminatorias. 3. El uso de los psicofármacos como herramientas de investigación, pero fíjense ustedes ya, en prisioneros forzados, en sujetos sanos, lo cual puede considerarse como la máxima perversión desde la perspectiva ética. Bueno, aquí los sujetos concernidos evidentemente eran los internos en los campos de concentración. Ahí tienen a uno de los fiscales, un psiquiatra, por cierto, norteamericano, en el juicio de Nuremberg, mostrando los resultados de una investigación que se realizó por inoculación de distintos gérmenes a una prisionera polaca. Se hicieron experimentos muy bien documentados y estudiados en los juicios de Nuremberg en el ámbito de la genética, en el ámbito de la cirugía, de la ginecología. También los hubo en el campo de la psicofarmacología, aunque menos conocidos que estos que les muestro aquí, como los experimentos de intervenciones quirúrgicas sin anestesia. O los experimentos de valoración del efecto anestésico de distintos fármacos mediante amputaciones en sujetos sanos. Experimentos sobre inoculación de distintos gérmenes como la tuberculosis, la sífilis, la malaria. Experimentos con agua de mar. Experimentos de inanición, Dachau. Experimentos de inmersión en agua helada para ver las tasas de supervivencia en posibles o hipotéticos casos de caída de pilotos de la Luftwaffe en agua marina. Experimentos de altitud sin oxígeno. Estos están muy documentados. Pero los hubo también con los psicofármacos también. ¿Y cuál era el procedimiento? Pues el procedimiento, y fíjense que aquí les muestro los campos de concentración más conocidos, porque hubo cientos, hay algunos autores que postulan que incluso llegó a 1000 campos de concentración, pero tienen algunos que están en la frontera con Francia y otros que ya están en territorio polaco, como Auschwitz, ¿no? Entonces, el procedimiento era triple. ¿Cómo proceder a un experimento de investigación en los campos? Bien mediante una dependencia, una estructura de las SS, que era la responsable de los experimentos humanos en los campos, o bien por mediación de este señor que tienen aquí, Ernst Gravitz, que era el máximo responsable de investigación en los campos de concentración. Entonces, a través de ellos, y todo coordinado
por el profesor Mugroski, coronel también de las SS, se pusieron en marcha todos los proyectos de investigación en los campos de concentración. En colaboración, por supuesto, como en el campo de Auschwitz, de los médicos responsables de las enfermerías del campo. Se hicieron experimentos farmacológicos con enfermedades infecciosas, con tifus, con erisipela, con escarlatina. Y ahí tienen, por ejemplo, a los cobayas humanos de la enfermería de Auschwitz. Sujetos sanos, ojo, sujetos sanos. Y ahí están en la enfermería de Auschwitz, pues esperando a que les aplicaran pues, una inyección de cualquiera de las que les pongo aquí, derivados sulfamídicos, arsenicales o incluso algunos otros productos que no saben exactamente lo que son porque estaban codificados según el laboratorio los mandaba para poder experimentar. Luego les comentaré que la industria farmacéutica tampoco fue ajena a estos experimentos. La gran industria alemana, donde se englobaron compañías como Schering, como Bayer, como Bayer, era un imperio, fue el imperio industrial más grande de la historia de la humanidad, era IG Farben. Entonces IG Farben montó un campo de concentración justo al lado de Auschwitz, en Birkenau, y ahí experimentó con los productos que ellos estaban desarrollando, entre otras cosas. Por ejemplo, en Auschwitz-Birkenau se experimentó en pacientes esquizofrénicos con la aplicación de electroshock, de terapia electroconvulsiva, a dosis bastante altas, y luego se hacían pues, estudios anatomopatológicos de los cerebros de los pacientes tras su fallecimiento. Se han encontrado aparatos de electroshock en distintos campos de concentración, en Auschwitz, y distintos medicamentos que descubrieron también las tropas soviéticas cuando llegaron a Auschwitz. En el campo de Sachsenhausen se experimentó con las anfetaminas. No sé si os suena a ustedes esta marca, Pervitin. El Pervitin es la metanfetamina y es una sustancia que se la conoció como la droga del ejército, la droga de la Wehrmacht. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes saben que las anfetaminas, pues entre sus propiedades farmacológicas están las de aumentar la capacidad de concentración, de vigilancia, minimizar el cansancio, disminuir la necesidad de dormir. Bueno, pues todo esto es idóneo para poder ser utilizado con fines bélicos entre los soldados. Y de hecho, entre abril y julio, fíjense, entre 3 meses de 1940, más de 35 millones de tabletas de Pervitin se enviaron para que las consumieran los propios soldados del ejército alemán. Hay ejemplos como la de este soldado que tienen ustedes aquí, que le escribía cartas a sus padres y les decía, entre otras cosas, todo esto es muy duro, estaba en el frente polaco, todo esto es muy duro, hoy os escribo principalmente para pediros algo más de Pervitin. O al año siguiente vuelve otra vez a las andadas, si es posible enviarme algo más de Pervitin para aguantar. Este joven soldado que tienen aquí ganaría el premio Nobel, es Heinrich Böll, premio Nobel de literatura. Y en el campo de Sachsenhausen se hizo experimentos con el Pervitin. Eran experimentos con 2 grupos, con 2 ramas, como los hacemos ahora. A un grupo de internos se les ponía una mochila con 20 kilos y se les hacía andar 88 kilómetros sin parar. Y a otro grupo no se les daba el Pervitin. Entonces lo que se evaluaban era la capacidad de resistencia, quién aguantaba más, etcétera, etcétera. Todo eso está documentado. En el campo de Buchenwald también se hicieron experimentos con psicofármacos. Aquí se experimentó con metanfetamina, con fenobarbital. Se hicieron experimentos con barbitúricos, con anestésicos, para ver sus efectos en sujetos, en amputaciones, sujetos sanos. Se experimentó también con la aconitina, como luego comentaremos. Y en Dachau también se experimentó con la mescalina. Sigmund Ratcher es el mismo que han visto ustedes antes con los experimentos en el agua marina y en los experimentos de congelación. Se experimentó con la mescalina. Y como muestra horrenda de todo esto, les voy a mostrar los resultados literales de una carta encontrada en el campo de Auschwitz, que era mandada por los directivos de la compañía farmacéutica IG Farben al comandante del campo de Auschwitz, en las que, para probar un fármaco hipnótico, un psicofármaco, pedían prisioneras del campo de experimentación para probar con ellas. Esta carta dice literalmente, y se utilizó como prueba incriminatoria en los juicios de Nuremberg, lo siguiente, que es tremendo. Dice, nosotros necesitamos unas 150 mujeres en el mejor estado de salud posible. Confirmamos una respuesta positiva, fíjense, incluso se permiten el de regatear, ¿no? Pero consideramos que el precio de 200 marcos que le pagaban al comandante del campo por mujer es demasiado barato. Nosotros proponemos pagar no más de 170 marcos. En fin, sigue adelante, les informaremos de los resultados del estudio y más adelante se dice, los experimentos fueron realizados, todas las personas murieron, necesitamos lo más pronto posible un nuevo envío. Esta carta, como les digo, se utilizó como prueba incriminatoria en el juicio
a la compañía farmacéutica IG Farben por parte de las tropas aliadas. Cuarto uso. Uso puramente criminal, es decir, como herramienta homicida. Y no estamos hablando aquí del uso del ácido cianhídrico, es decir, del ciclón B, como se utilizó en las cámaras de gas para el asesinato masivo de la población judía. No, estamos hablando y vamos a hablar del uso de psicofármacos como herramienta puramente criminal para asesinar sujetos. Ahí tienen la entrada al campo de Auschwitz con ese lema tan famoso que muchos de ustedes conocerán: el trabajo os hará libres. Y aquí tienen al director del campo con otra persona, el del medio. Posiblemente no sea abrimos comillas, el más malo de todos los médicos nazis, pues es el más conocido. Es el ángel de la muerte, es el doctor Mengele, Joseph Mengele. Y es el más conocido porque es el más libresco, es el más novelesco, es el único que logró evadirse a la justicia. Se han hecho muchísimas películas, novelas sobre su vida. Él murió bañándose en el mar, en Brasil, hace unos 10 años, murió anciano. Ese es. Aquí lo tienen. Miren, eso que tienen ahí es el pabellón 10. No sé si ustedes han estado en Auschwitz. Yo tengo la oportunidad de estar y la oportunidad de que me abrieran esa puerta y entrar dentro. Y les puedo asegurar que los pelos de la espalda a uno se le erizan nada más pasar esa puerta. Uno no cree en estas cosas de las casas de los fantasmas, pero eso hace que los pelos se pongan de punta, ¿no? Entonces, ahí tengo una foto de Joseph Mengele. Era un hombre culto, era un hombre, las chicas decían que era guapo, seductor, agradable. En el bolsillo siempre llevaba caramelos y se los daba a los niños. Por cierto, es su objeto de investigación. Los niños lo querían muchísimo. Le llamaban tío José, Uncle Joseph. Bueno, pues con ellos investigó el uso de distintos agentes farmacológicos como el Epipal o otros barbitúricos. Y tenemos constancia de ello porque empleaba como obrero esclavo un médico húngaro, que es Miklos Nitschli, que fue una persona que declaró en el juicio de Nuremberg contra Mengele, aunque no estaba presente, y él pues refirió lo siguiente que les voy a comentar. Tienen ahí la mesa de disección y autopsias que tiene el pabellón 10, y él dice literalmente, por ejemplo, es uno de los casos documentados, que en la habitación aneja a esa sala de disección esperaban 14 gemelos gitanos, dando unos horribles gritos. Sin decir una palabra, el doctor Mengele preparó sendas jeringas con barbitúricos, de una como Epipal, cloroformo, y de otra, y lo puso en la mesa de instrumentos quirúrgicos. Después de entrar el primer gemelo, una niña de 14 años le ordenó a Nitschli que la desvistiera y la colocase en esa mesa que tienen ustedes ahí, la mesa de disección. Luego le inyectó Epipal por vía intravenosa en el brazo derecho de la niña y cuando estaba adormilada le clavó otra jeringa en el ventrículo izquierdo del corazón, inyectándole el cloroformo. Tras una pequeña contracción, la niña murió, tras lo cual el doctor Mengele trasladó el cuerpo a la sala de cadáveres y de esta forma, uno a uno, fue asesinando durante la noche a los 14 gemelos que tenían en la sala de al lado. Son algunos supervivientes de los experimentos de Mengele y también algunos supervivientes de los experimentos en el campo de Auschwitz. No fue el único campo donde se utilizaron los psicofármacos como herramienta criminal. Ese es otro campo, Buchenwald. Allí la leyenda no es el trabajo será libre, es algo todavía más duro, ¿no? El lema que viene ahí en alemán viene a decir a cada uno lo suyo. Y aquí trabajaba como jefe del servicio médico el capitán Waldemar Hoven. Utilizó la aconitina para el asesinato de prisioneros militares soviéticos. Entonces los asesinaba con una administración, con una inyección de aconitina. La aconitina es otro alcaloide de otra planta, que es el napelus, una planta tremendamente tóxica. Es una planta que en Castilla llaman mataburras. Tremendamente tóxica porque produce una abertura masiva de los canales de sodio en las neuronas y va a producir inmediatamente una parálisis respiratoria y un fallo cardíaco. Así asesinó a muchos militares soviéticos. De hecho, estos fueron los que sacaron de la enfermería del hospital y que están siendo visualizados por un senador norteamericano que fue invitado nada más tomar el campo a ver los desastres de la Guerra Mundial. En nuestra investigación en el campo de Buchenwald dimos con un nombre que no tiene nada de tudesco, no tiene nada de germano. Era el doctor Plaza, un apellido castellano, no hemos podido seguirlo, pero aparece en los experimentos. Quinto uso, el empleo de los psicofármacos como herramientas en actividades de interrogatorio policial. Nosotros hemos dedicado también a algunos trabajos de investigación y en concreto quiero contarles un precedente porque esto ha trascendido al Tercer Reich, como les decía al principio.
Es decir, ha habido otros regímenes totalitarios que han seguido utilizando los fármacos con este objetivo. Y todo esto procede de las famosas curas de sueño barbitúricas, que era una terapia, algunos de ustedes conocerán, que se utilizaba a base de barbitúricos en los hospitales, en los asilos, en los manicomios de toda Europa y Norteamérica, en las primeras 3 décadas del siglo XX, sobre todo en la década de los 30, los 20 y los 30. Tiene una muestra de los pacientes candidatos a las curas de narcolepsia, las curas de sueños barbitúricas, que eran pacientes esquizofrénicos en estado catatónico, desconectados totalmente de la realidad. Fueron desarrolladas por este psiquiatra, Jakob Lessing, austriaco, pero también de filiación filonazi también. Y la desarrolló en esa clínica que tienen ahí, y se utilizaba para ello un barbitúrico que era el somnifen. Entonces, la técnica consistía en a partir de una premedicación para sedar al sujeto a base de morfina y escopolamina, luego se les administraba este barbitúrico durante varios días para conseguir que el sujeto estuviera durmiendo consecutivamente como mínimo 2 semanas. Entonces, después de estas 2 semanas de sueño continuo, de narcolepsia continua, por supuesto con unas tasas de mortalidad bastante altas, algunos pacientes conseguían o volvían a un estado semilúcido y podían tener una relación más directa con sus familiares y con sus terapeutas. Pues esto era algo fantástico. Y claro, los primeros que se dieron cuenta de esto fueron, entre comillas, los más listos de la película, que fueron los norteamericanos. Entonces los norteamericanos utilizaron estas técnicas que ya fueron utilizadas por los nazis en los métodos de narcoanálisis. Tienen a un psiquiatra norteamericano utilizándola en unos... ¿Y qué es lo que pretendían los norteamericanos? Bueno, pues en este intervalo lúcido, tratar de conseguir que el sujeto, que ya no tenía inhibiciones mentales para contar determinadas cosas, pues pudieran, el terapeuta que era terapeuta, el poder hacer un tratamiento más adecuado, el que no era tan terapeuta, pues utilizar lo que el sujeto le decía y que de otra manera no podía haberle dicho. Por tanto, estamos hablando de los antecedentes del denominado suero de la verdad, con el que se ha conocido otro barbitúrico que es el pentotal. Bueno, pues esto lo utilizaron los alemanes. Y en concreto se utilizó en ese edificio que tienen ahí, que es el cuartel general de la Gestapo en Berlín. Entonces ahí, entre los prisioneros duros, los duros de verdad, los que no confesaban a pesar de las torturas que eran los polacos, pues entonces querían experimentar si podían sacarles información mediante la administración de estas sustancias. Y se encargó hacer un proyecto de investigación a unos médicos del campo de Auschwitz, en concreto, y ahí tienen a ese señor que tienen ahí, que es Victor Capesius, muy conocido en los últimos años, pues ha escrito una biografía de su vida, y es un hombre también de lo más trágico que puede haber. Este hombre se dedicaba entre sus aficiones a coleccionar, fíjense, abro comillas, coleccionar piezas dentales de oro de los sujetos que iban a pasar a la cámara de gas. Le gustaba coleccionarlas, claro, coleccionó muchísimas. Y las logró ocultar antes de que llegaran los aliados. Después fue juzgado en el juicio de Nuremberg, condenado a varios años de prisión, pocos, pero recuerdo que fueron más de 4, y al salir recuperó todo el oro que había extraído y logró montar un auténtico emporio de farmacias en distintas ciudades de Alemania. El libro se llama El farmacéutico de Auschwitz, por si ustedes lo quieren consultar o lo quieren leer. Bueno, hicieron estos estudios de lavado de cerebro, utilizando barbitúricos, utilizando derivados morfínicos, con resultados bastante pobres. También se hicieron estudios muy parecidos en el campo de Dachau, también documentados, con dosis altas de mescalina, también en estudios de lavado de cerebro. Bueno, pues a todos estos profesionales los juzgaron en ese edificio, que es la corte, el Palacio de Justicia de la ciudad de Nuremberg, donde se celebraron los famosos juicios de Nuremberg. Fueron 13 juicios, llevados a cabo por una corte penal militar internacional, integrada por jueces de Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. La gente piensa que solo hubo un juicio, no, hubo 13. Y entre ellos hubo uno que era el Dr. Trials, el juicio a los médicos, donde se juzgaron a 23 médicos, los tienen ahí, 23 médicos por experimentos, por crímenes contra la humanidad. 7 de ellos fueron condenados a muerte, fueron ahorcados en la prisión de Landsberg. 9 fueron condenados a penas de prisión, 7 fueron absueltos. Pero no fue el único juicio de los implicados en los experimentos. También hubo otro juicio mucho menos conocido, que fue el juicio IG Farben, a la industria farmacéutica. Aquí las penas, y ahí tienen a los acusados, las penas fueron mucho más someras. De hecho, la pena mayor fueron 8 años de prisión.
porque no hubo pruebas, como les comentaba antes, que pudieran incriminar fehacientemente a los directivos de esta compañía farmacéutica. De hecho, una semana antes de que los aliados llegaran a la sede de Gefarben en Frankfurt, se destruyeron algo así como 100 toneladas de papel. Todo se destruyó. Los 3 médicos más importantes que fueron juzgados en los juicios fueron Karl Brandt, el médico personal de Hitler, el que puso en marcha el programa de la eutanasia, el responsable de los experimentos médicos en los campos y el jefe del campo de Sachsenhausen, de Buchenwald, perdón, Valdemar Joven, por los asesinatos cometidos contra prisioneros soviéticos. Todos ellos, como les he dicho, fueron ejecutados en la horca el 2 de junio de 1948. Pero fíjense en el primero, en Karl Brandt, en su actitud y en su pose. Pero fíjense en su pose 3 minutos antes de que lo ahorcaran, altivo. Y confesó, literalmente, que no me avergüenzo de estar en este patíbulo. Serví a mi patria como otros lo hicieron antes que yo. Ni una muestra de absoluto arrepentimiento. Y nosotros nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué todos estos profesionales, estos científicos, estos médicos llegaron a cometer lo que cometieron? Y hemos dedicado otro artículo de investigación que también fue publicado en una revista norteamericana y hemos encontrado distintas explicaciones. Fíjense, unos lo hacían por ese malentendido patriotismo, eso, es decir, tú no eres nada, el Estado es todo. El resto es todo y el resto tiene que durar esos 1000 años. Entonces, todo se circunscribe al beneficio de la nación. Otros lo hacían por conceptos, como les pongo aquí, la pobreza tan engañosa como los de causa mayor o visión sagrada. Es decir, tenemos que hacer esto para que se perpetúe en el tiempo nuestro Reich. Otros por perversión científica. Es decir, había algunos que lo hacían porque ellos pensaban que por la ciencia todo estaba justificado. Ojo que en ciencia todavía tenemos muchos de estos, pero no se permiten hacer lo que hicieron en aquella época. Otros tenían una falsa mentalidad militar y entendían los experimentos como acciones de guerra. Y otros, como el propio Mengele, fíjense ustedes, lo hacían como forma de ambición, como forma de promoción en su carrera académica y profesional. Mengele era profesor universitario en una universidad y él quería investigar, quería publicar artículos. Y su catedrático le dijo, pues si quieres muestra poblaciones grandes, vete donde más hay. ¿Y dónde más hay? Vete a Auschwitz. Y ahí se fue. Mengele publicó muchos artículos científicos utilizando a prisioneros del campo de Auschwitz. Y por último tenemos aquellas personalidades que tienen ese componente criminal, ¿no? Sujetos que están imbuidos por esa enfermiza filosofía nazi que también nos hay. Bueno, pero fíjense, después de toda noche tormentosa, de toda noche oscura, yo siempre digo que hay una aurora floreciente, una aurora luminosa. Y si se puede extraer alguna lección de todos los desastres que les he comentado, esa lección, esa aurora floreciente, sin lugar a duda, es el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg, que fue promulgado por ese mismo psiquiatra norteamericano que actuó de fiscal en los juicios de Nuremberg, bajo el precepto hipocrático de primum non nocere, lo primero no hacer daño, se promulgó el famoso Código de Nuremberg, que es un decálogo donde ha sido respetado por todos los códigos de bioética que se han ido promulgando en todas las especialidades médicas en los años sucesivos a la Segunda Guerra Mundial. Preceptos como el del consentimiento informado, se recogen en el Código de Nuremberg, el evitar todo daño y sufrimiento a los sujetos, el proteger al sujeto como primera prioridad en los proyectos de investigación, la capacidad que tienen los sujetos de abandonar la investigación cuando ellos lo estimen oportuno, entre otros de los 10 puntos de este decálogo del Código de Nuremberg. La cuestión es, ¿hemos aprendido la lección? Se admiten apuestas. ¿Esto se acabó allí? Me temo que no. Y después han seguido utilizando los psicofármacos, ya no como herramienta homicida, evidentemente, pero por ejemplo, y ahora lo veremos, como justificación, como ingreso hospitalario psiquiátrico en disidentes políticos en algunos países totalitarios, como herramienta punitiva también para castigar a disidentes, causándoles daños físicos y psíquicos, para forzar al disidente a renunciar a sus ideas, denunciar al vecino, en actividades, digamos, antigubernamentales, en interrogatorios policiales. Y ahora estamos hablando de la extinta Unión Soviética, estamos hablando de la República Popular China, estamos hablando del Chile de Pinochet, estamos hablando, por ejemplo, también del Japón de la Guerra Mundial. El Japón de la Guerra Mundial no tuvo nada que envidiar a los desastres cometidos por los nazis.
Todo lo contrario, fueron muchísimo más sádicos. Y no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino también durante la Guerra de Manchuria, previa a la Segunda Guerra Mundial. Ahí tengo una foto de la famosísima unidad 731 del ejército imperial japonés, que asesinó a cientos de miles de chinos en Manchuria con experimentos sobre distintos agentes farmacológicos, incluyendo también chinos discapacitados, enfermos mentales. Y no solamente eso, fíjense, eso que tienen ahí son pilotos kamikaze, los que se lanzaban sobre los aeronaves norteamericanas. Bueno, pues sean invitados a tomar dosis altas de anfetaminas, un producto llamado en Japón Filopon, y otras presentaciones como las tabletas que llamaban ojos de gato, o la bebida de saque imperial, o las tabletas de asalto, todos ellos anfetaminas, anfetaminas que iban, además de incrementar sus motivaciones patrióticas, minimizar los efectos del cansancio, volar durante muchísimas horas y no tener miedo a estrellarse contra la aeronave. Un ejemplo manifiesto de uso abusivo de los psicofármacos como herramienta política, como herramienta gubernamental. En la Unión Soviética, en la década de los 60 hasta los 80, se utilizaron las instituciones psiquiátricas y los psicofármacos como herramienta de represión política. Claro, aquí esto está menos documentado porque los archivos todavía no han sido hechos públicos. Entonces, se ha comenzado a estudiar los de los 60, pero el resto todavía no han abierto los archivos. Entonces, opositores políticos, opositores religiosos. De hecho, se creó una figura específica que era el psicushka, que era el prisionero psiquiátrico, fíjense, prisionero psiquiátrico sin derecho a defensa. Entonces, aquí la cosa está muy clara. Había unos criterios diagnósticos, que eran los criterios diagnósticos del famoso Instituto Psiquiátrico Forense Sersky de Moscú. No se utilizaban los criterios CSM4, los utilizan actualmente. Entonces lo que hacían era imputar al disidente un trastorno psiquiátrico. Entonces ese trastorno psiquiátrico, una esquizofrenia débil, una esquizofrenia inactiva, y lo ingresaban. Y tenemos ejemplos palmarios, como el que tienen ustedes ahí, el general Piotr Grigorenko. Este era un obrero de la metalurgia. Llegó a ser el máximo jefe del ejército soviético. Fíjense que tiene condecoraciones en el pecho. El militar más condecorado de la historia de la Unión Soviética. Bueno, pues en un determinado momento se opuso a las purgas estalinistas y rápidamente, ¿qué es lo que hicieron? Le diagnosticaron, fíjense, un trastorno de personalidad con ideas reformistas, sobrevaloración de su propia personalidad, intenso componente afectivo y convicción de la corrección de sus acciones. En fin, una justificación para ingresarlo en un psiquiátrico donde compartir celdas con otros sujetos esquizofrénicos y sobre todo donde poder administrarle dosis punitivas de fármacos, en este caso ya neurolépticos, que ya habían sido comercializados, ya se conocían, haloperidol, clorpromazina, etcétera, etcétera, por el parkinsonismo que esto produce, etcétera, etcétera. Se las administraba también, por ejemplo, sulfacin, que era un compuesto que producía unas subidas bruscas de temperatura, una hipertermia manifiesta, que era tremendamente doloroso, y que se utilizaba en pacientes esquizofrénicos antes del descubrimiento de los neurolépticos. Bueno, el objetivo de estos disidentes pacientes, por así llamarlos, no era otro que dejarlos, como les pongo ahí, en una extenuación profunda, tanto física como emocional. Y en la República Popular China también. Y la República Popular China está hablando de los días de hoy. Entonces, tras la revolución cultural, también se han utilizado los psicofármacos como una herramienta punitiva contra disidentes políticos y religiosos. Y en concreto, se montaron una serie de hospitales llamados eufemísticamente Paz y Salud, que no dependían del Ministerio y que no dependen del Ministerio de Sanidad de la República Popular China, sino del Ministerio de Interior, el equivalente al Ministerio del Interior, y donde se han ido ingresando distintos sujetos pertenecientes a este grupo religioso que se denomina Falun Gong. De hecho, esto ha sido recogido por numerosas organizaciones de derechos humanos, como ahí les muestro, que han protestado en numerosas ocasiones a las autoridades de la República Popular China. En el Chile de Pinochet se utilizaban los fármacos como herramientas de interrogatorio policial, junto a la famosa picota que tienen ahí también, que corresponde a una sala de represión y tortura del Museo de la Memoria de Santiago de Chile. Claro, estos son regímenes totalitarios y dictatoriales, pero se han usado de los fármacos también en regímenes democráticos y liberales. Pues también tenemos ejemplos, y tenemos países tan democráticos como la Gran Bretaña, donde hicieron lo mismo que con los pilotos kamikaze japoneses. Se invitaban a los pilotos de la RAF a consumir dosis altas de anfetaminas para aguantar más tiempo y más horas en los vuelos,
O hay constancias también de experimentos con LSD en distintos militares de unidades de élite del ejército británico para estudiar si se podían utilizar contra el enemigo para incapacitarlos. Pues tenemos los ejemplos de Australia, donde se han utilizado las curas de sueño barbitúrico prácticamente hasta el año 1980 en algunos hospitales. Y más recientemente, en contra de todas las convenciones de derechos humanos, se han utilizado fármacos benzodiazepínicos para sedar a sujetos solicitantes de asilo político. Y eso se viene haciendo en la actualidad. El proyecto MK Ultra, del cual Javier me comentaba anteriormente, desarrollado por un prestigioso psiquiatra, el Dr. Gottlieb, y que se denominaba técnicamente estudio de los aspectos bioquímicos, neurofisiológicos, sociológicos, clínicos y psiquiátricos del LSD, en el cual se aplicaba LSD para ver sus efectos psicomiméticos y efectos psicotrópicos a sujetos pertenecientes a la propia agencia, a la CIA, a soldados, a militares, a enfermos mentales, e incluso hubo un brazo de derivación tremendamente curiosa, que era el reclutamiento de prostitutas que se llevaban a sus clientes a habitaciones de hotel, les administraban el LSD y eran filmados por agentes de la CIA de tramitación continua para ver los efectos del LSD. Se hicieron experimentos también con la administración de barbitúricos y LSD y anfetaminas, administrados cada uno en un brazo para ver los efectos opuestos de los agentes. Claro, esto estaba oculto hasta que murieron varias personas y salió a la luz pública, se publicó en el New York Times, y de hecho hubo una comisión de investigación, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, la Comisión Rockefeller, que se dedicó en el año 1974 a estudiar esto y confirmó que efectivamente se había cometido un grave perjuicio a numerosos sujetos con la aplicación de estas sustancias. Pero no fue el único caso. Tenemos otro caso documentado, también planificado por la CIA, y que fue puesto en marcha por este señor que tienen aquí, Edwin Cameron. Este no es un psiquiatra normal y corriente. Este llegó a ser presidente de la APA, de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, y montó un estudio de investigación en el Hospital de Montreal, en Canadá, para, él lo llamaba las técnicas de conducción psiquiátrica, era una especie también de estudios de lavado de cerebro. Entonces lo que hacían era dormir también a los pacientes prolongadamente, haciendo una narcosis barbitúrica prolongada, y cuando el paciente estaba dormido, pues todo lo que hacían era bombardearlos con mensajes propagandísticos. Entonces, esto es la fase incipiente de lo que se conoce como lavado de cerebro. Claro, él se justificó en el juicio diciendo que los mensajes que transmitían los pacientes eran mensajes terapéuticos para acelerar su curación. Pero ya pueden imaginar que esos mensajes pueden ser eso o pueden ser, evidentemente, otros. Y vamos a ir concluyendo hablando de otra cosa que yo creo que es necesario también que se conozca, que es el tema de la pena de muerte por inyección letal. La pena de muerte por inyección letal se mantiene vigente en 37 estados de los Estados Unidos. Desde el año 76 han sido ejecutadas por inyección letal más de 1000 personas. Y en los procedimientos de inyección letal también se contemplan los psicofármacos. De hecho, para los que no lo sepan, la inyección letal tiene lugar de esta forma. Son 3 inyecciones consecutivas. La primera de ellas es tiopental sódico, que es un barbitúrico, que lo que pretende es inducir el sueño, que el paciente esté dormido. Después baja la siguiente aguja, que es bromuro de pancuronio, que es un relajante muscular, y la última aguja que baja es la de cloruro potásico, que esta es la que va a producir una parada cardíaca. Entonces este es el procedimiento habitual. Yo tuve la inmensa suerte de poder trabajar en un proyecto publicado en esa revista, en PLOS Medicine, una revista con un factor de impacto altísimo, con profesionales sanitarios y también del mundo de la judicatura del estado de Florida, donde nosotros estudiamos, entre otras cosas, las ejecuciones realizadas por inyección letal en los estados de Carolina del Norte y California. Revisamos todos los historiales y llegamos a la siguiente conclusión, que era doble. Por un lado, la dosis administrada de barbitúricos muchas veces era insuficiente para lograr la selección de los pacientes. De hecho, hubo casos en los que pacientes se despertaban cuando estaban entrando las otras jeringas y morían con una crueldad tremenda, bajo convulsiones, etcétera, etcétera. Y la segunda fue que el cloruro potásico, a las dosis administradas también, no llegaba a producir una parada cardíaca inminente, sino que los pacientes morían por asfixia producida por el pancuronio. O sea, morían por asfixia, y así denominábamos al trabajo, al artículo que ahí les muestro, si la inyección letal era una asfixia química.
Uno se enorgullece de este trabajo porque esto permitió establecer una moratoria en la aplicación de la pena de muerte de varios años en el estado de Florida, lo cual es una cosa que uno arrastra a sus espaldas con un nivel de satisfacción bastante alto. Y para concluir, vuelvo otra vez a los orígenes, vuelvo al señor Adolf Hitler, lo tienen ahí. Lo que tienen detrás no son militares, son médicos. Es un congreso de jóvenes médicos nazis, en lo cual, fíjense ustedes lo que dice Hitler. Le dice, puedo pasar sin abogados, sin ingenieros, sin constructores, pero sin vosotros los médicos nacionalsocialistas no me puedo pasar ni un solo día, ni una sola hora. Si me falláis, todo está perdido. Y es que, como muy bien dice Louis Fallstein, los nazis, fíjense, denigraron a la justicia, permitieron la educación, corrompieron al funcionariado. Sin embargo, a los médicos nos transformaron en asesinos. Y esa es la conclusión final. Los médicos se transformaron en asesinos y utilizaron distintas herramientas, entre ellas los psicofármacos. Si ustedes quieren leer más sobre el tema, les recomiendo esta obra del que suscribe, que ha sido recientemente editada, que se ha presentado en Madrid hace 2 o 3 semanas, donde abordamos todos estos temas y algunos otros que les pueden resultar de interés. Y con todo esto, darle las gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Bueno, vamos a pasar al debate sin más dilación. Antes de que la gente se vaya organizando, yo te quería preguntar por... Ya sé que te has dedicado a analizar el uso que ha hecho sobre todo el Estado y desde el poder público, pero ¿de qué poder no gozan las farmacéuticas? Y el otro día te decía en broma, España está empastillada, que la desempastillará para quitar un poco al rollo de las filmaciones que hemos visto, ¿no? El uso simplemente de las benzodiazepinas o el uso de... ¿Qué explicación tiene esto? Vamos a ver, yo soy farmacólogo, yo soy un defensor de los fármacos siempre que se utilicen correctamente. Pues está claro que los psicofármacos han contribuido de forma decisiva al desarrollo de la sanidad y de la salud en el mundo. De hecho, fíjense ustedes, había un autor, no recuerdo el nombre, que decía que los psicofármacos han sido la segunda gran revolución de la sanidad después de los antibióticos. Y uno solamente tiene que pensar en la situación en la que se encontraban los pacientes psiquiátricos en los asilos, en los manicomios, antes de la era dorada de la psicofarmacología, antes de la década de los 50. Todas las ciudades tenían grandes manicomios llenos hasta arriba de sujetos sin mayor expectativa de vida que la de morir rápidamente allí. Los psicofármacos pudieron sacar a esas personas allí, desinstitucionalizar la psiquiatría, reintegrar al sujeto en la sociedad. Claro, estamos hablando de grandes aportaciones. Tú me estás preguntando por otra cosa. Tú me estás preguntando por el uso no racional de los psicofármacos. Y es evidente que en la actualidad pues hay algunos grupos farmacológicos cuyo uso no es el más racional posible, y el ejemplo paradigmático es el de las benzodiazepinas. Su uso no para de crecer. Su uso no para de crecer. Las guías de uso racional de benzodiazepinas establecen que no hay que darlas más de 4 meses. Hay personas, hay ancianos, hay abuelos que en el cajón de su mesita tienen sus pastillas para dormir y que es imposible que se las quiten, que están tomándolas durante años consecutivos. Esas pastillas son benzodiazepinas. Entonces, hablamos de uso racional, uso no racional, y otra cosa muy distinta es la gran aportación que los psicofármacos han hecho al desarrollo de la medicina. Yo estoy de acuerdo contigo en que en la actualidad, y en algunos países como en España, no solamente hay un uso irracional de psicofármacos, sino de fármacos en general. De hecho, también somos el país donde más consumo hay per cápita de antibióticos, junto con Italia. Es un país que gusta mucho de las pastillas. Una pregunta, por favor. Sí, yo quería hacer una. Vamos a ver, yo he experimentado en un familiar con esquizofrenia que le han estado administrando haloperidol durante muchísimos años. Hace 2 años se lo han quitado. Se lo han quitado porque los familiares hemos dicho que era un vegetal, una persona que no podía estar así, se le caía la baba, era impresionante. Se le ha dado otra medicación ahora que está mejor. Pero creo que se sigue utilizando el haloperidol en España, concretamente en Madrid, a estos enfermos. ¿Por qué no se les quita esa medicación? Bueno, hay una tendencia a dejar ese tipo de medicamentos que se denominan neuroléctricos clásicos,
antipsicóticos clásicos, donde se encuentran el haloperidol y algunos otros, como la clorpromacina. Son fármacos más de uso institucional, de uso manicomial, en pacientes con un componente de agitación importante, en pacientes de mantenimiento donde ya se los impusieron hace muchísimos años, que han estado controlados a pesar de los efectos adversos que producen, es decir, esa hipofrontalidad, esa energia, ese aplanamiento afectivo que producen, esa facies inexpresiva, muy bien, tú lo decías, se le cae la baba. Bueno, esto ha sido superado por los nuevos fármacos antipsicóticos que son atípicos. Por supuesto. Estamos hablando de la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, etcétera, etcétera. Entonces, son fármacos que tienen otro perfil, se toleran muchísimo mejor. La tendencia es a olvidar los antiguos y a implementar los modernos, aunque tampoco están exentos de problemas. Y estos fármacos antipsicóticos modernos, que se toleran bastante mejor, pues también tienen un problema que es el famoso síndrome endocrino metabólico. Una mayor incidencia de dislipemias, de accidentes cerebrovasculares, etc. Se ha discutido mucho también el uso del Concerta. Aquí incluso se ha llegado a decir por doctores, colegas tuyos, que es un uso que no conduce prácticamente a nada bueno, del cual se ha abusado en más del 90% de los casos. Se ha creado una especie de tradición de tener a los niños quietos y se han inventado enfermedades. Sí, de esto también se ha hablado mucho. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Ahora. También se ha hablado mucho del Concerta. No se oye. Se ha apagado. Se ha apagado. Se ha hablado mucho del Concerta. Yo el Concerta, el metilfenidato, es un fármaco que conozco bastante bien, porque entre otras cosas participé en su introducción en España. El Concerta, el metilfenidato, es un derivado anfetamínico. Es un derivado anfetamínico que tiene una vida media diferente a las anfetaminas convencionales, pero que no obstante, por ejemplo, si un paciente está tomando el Concerta y circula conduciendo un vehículo y de pronto en una curva aparecen esos señores de verde con un coche, con una bombilla azul, y hacen así y dicen que le quieren tomar una muestra de positivo a anfetaminas. Es decir, estamos hablando de un derivado anfetamínico. Un derivado anfetamínico que puede resolver muchos problemas, pero que igual que hablábamos antes de las benzodiazepinas, una cosa es el uso correcto del medicamento y otra cosa es el uso bajo parámetros de uso irracional. Y te comento, el metilfenidato hace que los pacientes, que los niños, en este caso los adolescentes, estén como mucho más concentrados. El mundo del trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un círculo vicioso. Los niños que no están tomando la medicación son niños más impulsivos, son los primeros que se lanzan cuando salen del colegio, los primeros que se lanzan a subirse al trampolín, los primeros que cuando llegan a la adolescencia tienden a probar aquello que no deben de probar, los primeros que cogen la moto y se dedican a hacer ciertas cosas que no deberían de hacer, porque tienen unos niveles de impulsividad bastante más altos. Las tasas de fracaso escolar son bastante más elevadas si no toman la medicación, y todo esto es un círculo vicioso que se cierra en la fase de adultez, en la fase de adultez precoz, porque obtienen trabajos peor remunerados, peores trabajos, tienen más contactos con el ámbito judicial, y todo esto, y se ha demostrado en estudios epidemiológicos a largo plazo, se corta con la administración racional del metilfenidato cuando hay que administrarlo. Mayores tasas de éxito académico, menores problemas con la justicia, menores tasas de contacto con drogas de abuso de drogas recreacionales en la adolescencia. ¿Y qué ocurre si se aplica a alguien que en realidad no está? Porque igual que en las benzodiazepinas hay un abuso, se supone que los médicos deberían controlar este abuso. Pero al final, ¿quién es en el caso de las benzodiazepinas y en el caso del Concerta? Son los padres que lo que quieren es un control de sus hijos y que no les molesten. Es el médico que se quiere quitar carga y queda la benzodiazepina para un dolor muscular. Vamos a ver, aquí yo creo que esto es un problema compartido. Es decir, es muy difícil achacarle las culpas solo al profesional sanitario, que también puede tenerlas. Es decir, la carga asistencial que tienen los médicos en España hoy es la que es. El tiempo para la atención y hacer un correcto diagnóstico no es el que debería ser. Pero también hay que tener en cuenta que hay otros actores que intervienen. Intervienen los padres, que quieren a un niño más controlado, que no salte en el sofá, que atienda más, que estudie en mejores condiciones. Interviene también la industria farmacéutica, que tiene que vender sus medicamentos y que hace publicidad a los médicos. Interviene también los propios farmacéuticos, que también quieren vender, es su negocio. Hay muchos actores que intervienen aquí. Entonces, todo esto yo creo que está perfectamente regulado. Es decir, en España tenemos unas guías de uso racional de psicofármacos. Si esto se utiliza bien, los problemas se minimizan.
Otra cosa es que haya profesionales que no lo hagan adecuadamente. Bueno, esto el uso racional de los psicofármacos es lo de siempre, ¿no? Hay una técnica que se puede utilizar bien o mal. Pero la realidad del asunto con los psicofármacos es que establecen una deriva moral sobre cuál es la realidad psíquica de aquellas personas a las que se les prescribe tan racionalmente, como dice el doctor, estos psicofármacos. Es cierto que desaparecieron todas estas concentraciones de asilados terribles y tal, pero era lo que decía este psiquiatra, Torrens, creo que se llamaba, que era sacar a gente que eran conejos asustados a un mundo de lobos hambrientos, ¿no? Esta situación aparentemente es muy racional, porque quitamos de encima a un montón de gente de los manicomios y podemos vender los solares para construir urbanizaciones, ¿no? Bien, aquí el tema fundamental es qué se entiende por alteración psíquica. Si la alteración psíquica es un chaval que está mirando a la pantalla mientras ve la televisión, está hablando con su amigo, lanzando no sé qué, leyendo el periódico, viendo una película, entonces claro, estos niños hiperactivos que ya Grissinger señaló en su momento, han aumentado enormemente. Los niños hiperactivos, ¿de quién, para quién, desde qué instituciones, con qué instituciones pedagógicas, con qué teorías pedagógicas? Esto en el caso terrible del niño hiperactivo, que el propio gran propagandista de su base genética, de la base genética del TAH, el señor Steinberg, una vez, dijo 3 días antes de morir, sabiendo que iba a morir, que era falso todo lo que él había investigado racionalmente, mediante una financiación adecuada, para demostrar las maravillosas bases genéticas que aparentemente están en la raíz de esto que llamamos trastornos psíquicos, que todavía se siguen llamando enfermedades mentales, aunque, en fin, es un vocabulario excesivo. La situación de la racionalidad del control de la población mediante potentísimas drogas adictivas, de las cuales se estudian fundamentalmente cuáles son sus dosis, sus vidas medias, etc., pero de las que apenas se estudia qué ocurre con su retirada, cómo hay que hacer esa retirada, cuáles son los efectos de carácter general, somático, psíquico, social, económico, etc., químico. Entonces, aquí el asunto de los psicofármacos, que se presentan de esa manera, como usted, que es un señor absolutamente maravilloso, que conoce el percal muchísimo mejor que yo, se sigue hablando de antidepresivos, de antipsicóticos, de ansiolíticos, cuando en último término tienen una tendencia general anestésica, todos ellos, son más bien sedantes, más allá de los estimulantes. Por supuesto, soy un profano, no conozco todas las líneas de transformación, pero hay miles de psicofármacos que se utilizan necesariamente de forma irracional desde las propias instancias que defienden su uso racional, sea Bifarma o sean los propios médicos que se ven obligados a quitarse de encima al paciente porque tienen 2 minutos y medio para atender su demanda psíquica. Entonces el tema es, ¿de qué racionalidad hablamos? ¿De la del control social? ¿Es acaso la sociedad como tal, en su política y en su economía, racional? ¿Es esta sociedad irracional, llena de, en fin, absurdos, como que el Partido Comunista Chino dirige el capitalismo manchesteriano, etcétera? Todo este tipo de locura. Resulta que hay una razón para utilizar psicofármacos de modo tal que determinada sintomatología psicopatológica pueda ser entendida como un hecho de carácter neurológico, neural. ¿Es esto racional para los trabajadores de la psicoterapia, que evidentemente no podemos tirar a la basura desde el punto de vista de la profesión la importancia de unas drogas potentísimas que permiten, entre otras cosas, que uno no se coma sus propios brazos, que no se golpee contra la puerta, que no mate a toda su familia, ¿no? Esto es maravilloso. Unas drogas maravillosas que permiten dejar quieto parado al que da la barriga. ¿Por qué da la barriga ese señor? Ah, esto no es un problema de dopamina, noradrenalina, norepinefrina, serotonina y todo lo demás. Yo simplemente
Yo, evidentemente, hay ciertas cosas que no comparto de la exposición que has hecho. Evidentemente, los psicofármacos tienen una base científica de sustentación bastante importante. Nosotros sabemos que las personas que tienen un problema de depresión tienen unas alteraciones de los neurotransmisores bastante bien estudiadas. Nosotros sabemos que con los psicofármacos se actúa específicamente en el locus de acción que corrige estas anomalías biológicas. Tal vez no sepamos todavía a ciencia cierta cuál son el sustento genético de muchas enfermedades mentales, eso está clarísimo. Pero yo lo que le puedo decir, desde la perspectiva del investigador neurobiológico, es que los psicofármacos han corregido neurobiológicamente muchos trastornos psiquiátricos, mentales, y han podido reintegrar en la sociedad en bastantes buenas condiciones a una ingente cantidad de enfermos. Por otro lado, tampoco comparto esa opinión que ha manifestado usted de que los psicofármacos no se conocen cuáles son sus efectos adversos, cuáles son sus pautas de retirada, todo está perfectamente estudiado. E incluso ahora por las organizaciones gubernamentales, las agencias reguladoras que autorizan la comercialización y la puesta en marcha de los psicofármacos y de cualquier otro tipo de fármacos, no solamente se estudia la eficacia y la seguridad como tradicionalmente se hacía, ahora se va más allá, se analiza también y se exigen estudios de calidad de vida y estudios también de farmacoeconomía al hilo de lo que usted comentaba antes. Puntualizar aquí en ese aspecto, desde lo que es nuestra labor, nuestro papel en la universidad a la hora de dirigir la investigación científica, cuál es el papel de la sociedad, ¿no? Y cuál es digamos, qué es bueno, qué es malo, quién determina qué es bueno, qué es malo, qué es racional, qué es irracional, ¿no? Aquí quiero sacar, por ejemplo, a colación que a lo mejor hay que actualizar las transparencias, Paco. Hubo un artículo que creó algo de Washington Post en 2012 sobre el uso de psicofármacos en Guantánamo. Y básicamente eran bastante similares a lo que nos han contado aquí al Tercer Reich. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la sociedad americana? Que yo la vi en primera persona. Pues no, también ha salido en Wikileaks, algunas, pues no crees que hubo mucho, o se rasgaron mucho las vestiduras. Pues hubo gente que dijo, pues no, claro, es que el deterioro mental de los enfermos en Guantánamo o de los retenidos en Guantánamo era tal que estaba justificado para que no se dañaran ellos mismos. Hubo otros que dijeron, no, si es que en realidad estas personas pues, son una amenaza para la sociedad, entonces el uso está justificado. Entonces, al final, lo que hay que entender es cómo nace esa justificación o quién define o cómo se define la línea de racionalidad en el uso, ¿no? Y ahí creo que es donde nosotros tenemos que hacer mayor hincapié, es decir, entender, porque igual que los médicos en el Tercer Reich, en el momento en que lo están aplicando, es muy fácil entenderlo a todo lo pasado, pero en aquel momento, tanto los médicos como en general la sociedad, pues consideraron que eso era el uso racional, y ahora nosotros lo llamamos irracional. Entonces, hay que entender cómo se fija esa racionalidad, ¿no? Yo creo que ahí es el debate de raíz, que hay que plantear, luego los efectos, o lo que ha planteado Paco es más bien el resultado, ¿no? Entonces, los contextos históricos son fundamentales. Claro. Ahora, dentro de esos contextos históricos hay algunas cosas que los sobrepasan, como es lo que hemos comentado en esta hora y media. Y se puede entender que en la Alemania de aquella época las posibilidades del tratamiento de los discapacitados mentales fuera X, el que le pudieran aplicar distintas dosis de electroshock y que esto por la sociedad se diera de una forma, digamos, éticamente respetable. Pero más allá de esos contextos y de la contextualización histórica, los abusos cometidos en aquella época están total y absolutamente sobrepasados. Bueno, no, yo ahí tengo mis dudas. Yo también. Luego nos cuentas el protocolo del electroshock que sigue aplicándose, ¿no? Sí, no lo conozco bien, pero sigue aplicándose. ¿Lobotomías? No. Buenas tardes, gracias por sus palabras. Mi primera pregunta tiene que ver con que es posible que en las vacunas que se administran en la actualidad a los niños vayan cargas determinadas que impliquen patologías
psíquicas a posteriori, uno. Dos, preguntar, ¿es posible que en vez de existir un juicio y un daño por el aceite de colza fuera provocado por los organofosforados de la casa Bayer que irrigaba las huertas de Andalucía y surgió todo lo que surgió después disimulado con el aceite? Y tercero, estamos en una nueva evolución mundial donde se está finalizando con los países y los estados y con firmas como por ejemplo el futuro TTIP, que nos están negando la información a todos los ciudadanos. Quienes tienen todo el poder son las industrias agroalimentarias y farmacéuticas. Gracias. A ver, 3 preguntas muy interesantes. La segunda le diré que lo desconozco. El tema del aceite de colza, desconozco cuáles pueden ser los orígenes reales. En las otras 2 preguntas que usted me hace, yo creo que hay un componente importante, no sé si llamarlo de leyenda urbana o de teoría de la conspiración. Yo evidentemente no dormiría tranquilo si yo pensara que eso que usted ha dicho es cierto. Es decir, yo he trabajado también muchos años en la industria farmacéutica, sé las cosas que se hacen, las que se hacen bien y las que se hacen mal. Pero esas cosas que usted comenta están fuera de todo, todo planteamiento mínimamente ético. Fíjese usted lo que han hecho los nazis. Pero eso es distinto. Y lo que han hecho en Chile. Claro, pero eso es distinto, eso es abuso. Sí, pero eso es abuso institucional para controlar a la población, no para enriquecerse y beneficiarse económicamente. Pero las farmacéuticas y los laboratorios en ese momento sí estaban enriqueciendo. De todas formas, independientemente de lo anterior que ya se ha pasado, yo quería preguntar, ¿se lleva bien la psiquiatría en la sociedad actual? ¿Los psiquiatras y responsables están obrando bien en ese terreno? ¿O hay mucho que investigar y vamos otra vez a los fármacos? ¿Se podrían solventar algunas situaciones con los fármacos? Querría decir. Algunas terapias alternativas que todo lo engloban a lo que es la farmacología. Yo en todo momento estoy hablando como psicólogo. Yo no soy psiquiatra, pero conozco, he trabajado toda mi vida con psiquiatras, con psicólogos, los conozco bien y son excelentes profesionales. Pero ahorita lo que usted comenta, me voy a dar una explicación totalmente científica. Cuando uno prueba distintos agentes farmacológicos y se hacen los que se denominan técnicamente ensayos clínicos, suelen hacerse, y esto se ha demostrado en multitud de ensayos, suelen hacerse 4 brazos. Pacientes que toman placebo, pacientes que son tratados con el psicofármaco, pacientes que son tratados con técnicas de psicoterapia y pacientes en el 4.º brazo en los cuales se administran psicofármacos y también técnicas de psicoterapia. ¿Dónde se obtienen los mejores resultados? Los que tienen los dos. En todos los trastornos mentales, en donde se aplican los dos. Por tanto, yo creo que la combinación de agentes farmacológicos con herramientas psicoterapéuticas es la alternativa más idónea y yo creo que es la que ponen en marcha la mayor parte de los profesionales de la psiquiatría. Pero trastornos mentales englobamos todos. Hay varios grados de trastornos mentales. Varios grados y varios tipos, claro, evidentemente. Si metemos todos lo de trastornos mentales, quiero decir que está muy bien lo de... Sí, pero estoy hablando... Si empezamos con un grado 1, que sería más leve, y al 4, ¿qué diferencia habría de tratamiento del paciente? Hay distintos tipos de trastornos. Todo se engloba, quiero decir, claro, pero no todo se engloba. Hay algunos trastornos psiquiátricos que son más proclives a tener una buena respuesta a los fármacos y otros a las herramientas psicoterapéuticas, ¿no? Los trastornos de ansiedad, pues son digamos, un nicho, por así llamarlo, de trabajo de los psicólogos, los pacientes responden mejor a las estrategias psicoterapéuticas. Ahora, ¿no? ¿La esquizofrenia? Pues los pacientes responden mejor a la medicación. Pero en España está bien llevado eso, quiero decir, hay mucho que investigar y que llevar a la práctica. O yo creo que está un poco todo muy englobado en la psiquiatría. Mira, pero le puedo decir la psiquiatría. Esa ansiedad de sí, está ahí. Que encarecería mucho llevarlo como tal. Todo esto en España está muy bien trabajado y muy bien estudiado. Muy bien, todavía un poco, Muy bien trabajado, muy bien estudiado.
De hecho, yo puedo decir que los profesionales de la psiquiatría española son los profesionales mejor reputados a nivel internacional. Hablando de psiquiatría biológica, en otros ámbitos tal vez yo lo desconozco. En el ámbito de la psiquiatría biológica, bueno, hemos tenido hasta presidentes de las asociaciones de psiquiatría a nivel mundial, ¿no? Bueno, sí, está muy bien, pero es que está todo ahí englobado, quiero decir. No, pero está englobado, pero está muy bien delimitado. Tendríamos que separar por niveles, ¿no? Pero todo esto a nivel clínico se hace. Es decir, en los servicios de psiquiatría, los servicios de salud mental, están perfectamente distribuidos el tipo de pacientes, según la intensidad de la patología, totalmente estandarizados con unos criterios que son no solamente españoles, son internacionales. Vamos a dar paso a una pregunta más porque tienen que cerrar el centro y es nuestro horario. ¿Quién quiere hacer otra pregunta, por favor? Yo, volviendo al título de la conferencia, que personalmente resultaba muy prometedor, parece ser que la única respuesta es que lo que nos asegura cierta protección contra el abuso de poder y al psicofármaco son las guías médicas. ¿Estamos salvados? Esa es mi pregunta. Las guías médicas ayudan mucho. Es decir, los códigos de bioética han contribuido muchísimo a evitar este tipo de problemas. Por eso les he dicho antes que esa aurora florida que nace de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, el código de Nuremberg, se ha ido imponiendo en todos los códigos de ética y de bioética en las distintas especialidades médicas. En el campo específico de la psiquiatría, pues esto posibilitó que en el año 1996, aquí en Madrid, precisamente en el Congreso Mundial de Psiquiatría, se promulgase la Declaración de Madrid, que recoge todos estos principios y que hipotéticamente inhabilitan que se pueden dar lugar a casos como los que hemos comentado en nuestra charla. ¿Estamos exentos de que esto suceda? Me temo que no. Igual no son casos similares a los que hemos visto aquí, sino que tendrán otra vertiente y tendrán otra forma. Pero me temo que no. ¿Por qué? Porque esto va innato a la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es perversa. Es perversa. Muchas gracias a todos. Gracias, Francesco Sambuli. Gracias, Francisco. Quiero manifestar, soy una madre con un hijo que se le diagnosticó de TDAH. ¿Qué significa eso? Porque si no, no. Trastorno de hiperactividad. Bien. Ahora tiene 16 años. Empezó a tomar Concerta con 7 años. Es mentira. No le ha hecho absolutamente nada. Y le hemos retirado la Concerta, gracias a Dios. Se diagnosticaron muchísimos niños en la época que mi hijo tenía 7 años, muchísimos niños con trastorno de hiperactividad. Y no todos los pacientes responden a la medicación. No solamente en relación a los psicofármacos, sino con cualquier tipo de medicamento. No, hay muchísimos niños que se diagnosticaron y no eran hiperactivos. Porque realmente lo que el diagnóstico de hiperactividad está mal interpretado por los médicos y la sociedad. Y luego otra cosa quería decir. Una persona enferma en la Seguridad Social, ¿quién puede costearse un terapeuta? Vas a la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Te llevan al psiquiatra, luego al psicólogo, pero como el psicólogo no es eficiente porque no hay inversión y además la terapia está desfasada realmente, hay otro nuevo paradigma de terapia que está surgiendo, gracias a Dios, en la humanidad. Pues, ¿qué pasa? Que le meten fármaco. Y entonces, claro, da muy buenos resultados la terapia con el fármaco. Muchas gracias por su testimonio tan personal. Gracias a los ponentes. Nos vemos el día 24 viene Marley Quaner para hablar de terapia y música. Muchas gracias a todos.